La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En el anterior devocional vimos cómo el Señor, en primer lugar, hace al varón y le insufla el espíritu del varón de Dios, Jehová de los ejércitos. A renglón seguido, después de Génesis 2:15, en el 16 y en el 17 viene la segunda encomienda. Repito, todavía no ha hecho a la mujer. Dice en Génesis 2, 16, 17, en el nombre del Señor Todopoderoso. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Sí, hermanos, sí, amigos, la segunda encomienda que le hace Dios a su hombre, al hombre que él ha creado, porque le pertenecemos al Dios vivo, es en el área espiritual. Si en el 15 le entregó el área material, le entregó la empresa, el dinero y la responsabilidad de ser proveedor, aquí le entrega la iglesia, la relación con Dios y la responsabilidad de ser adorador. Dios diseña al varón para que pueda asumir la responsabilidad de reconocer de manera especial a Dios y de adorar a Dios como es debido, como Él, el Señor, se lo merece. Es al único, al varón. Lo determina como ministro, lo hace sustancial y responsablemente espiritual, lo hace material y físico, terrenal, económico, pero lo hace también espiritual, trascendente. Así funda y sustenta el hombre históricamente. A partir de ahí funda y sustenta múltiples ritos y religiones, porque tiene ese llamado, tiene esa encomienda, esa inclinación divina. Dios coloca en su ser esa tendencia a adorar, a buscar. Desafortunadamente, cuando el hombre cae nuevamente en Génesis 3, pierde de vista al Dios verdadero, pero mantiene la condición espiritual y la dotación y llamado a establecer lo espiritual, lo mantiene allí rigiéndolo. Entonces aplica esa dotación, esa capacidad espiritual especial, la aplica erróneamente. En vez de dedicarse a buscar al único Dios, amándolo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, comienza a crear múltiples ritos y religiones, pero no para adorar a Dios de manera exclusiva y excluyente, sino para convertir en Dios cualquier cosa, sitio, objeto, forma, muerta, muerto o demonio mismo.
tenemos que reconocer que las religiones, todas por miles y miles, son el resultado, como siempre lo repito, porque se ve a lo largo y ancho de la Sagrada Escritura, son el resultado de la caída, son el resultado de la búsqueda del hombre por Dios, hacia Dios. Pero se equivoca porque pierde de vista el propósito de toda verdadera religión o de una verdadera religión. El único propósito era encontrarse con Dios, el Dios único, Jehová Dios, cara a cara, rindiéndole a Él y solo a Él culto y adoración. Con la caída se inventa montones de religiones para rendirle culto al hombre mortal. Así que todas las religiones defienden a muerte que el hombre es Dios, que el ministro, el religioso es Dios, o un muñequito, o un río, el Ganges, o el no sé qué, o el sol, o la naturaleza, o el agua, o la Virgen, o el santo, o el muerto, o el gurú, o el Dalai Lama, o el Papa, o vaya usted a saber qué diablura más, cuando no, y en el peor de los casos, a sí mismo se cree Dios y le gusta que le digan que es Dios. Asombrosamente, la caída nos dejó sumergidos en una blasfemia agresiva, despectiva, aberrante y temeraria frente al Dios único. Porque frente a esos propósitos, a esos esquemas de adoración egocéntrica, idolátrica, frente a esto, insistentes y reiterativos de todas las religiones del mundo, el Dios verdadero solo observa con admiración y con tristeza, porque sabe lo que eso negativamente le va a producir al individuo, a la familia, a la sociedad, a las naciones y al mundo. Él solo observa humildemente y espera. El hombre fue llamado para ser espiritual, para buscar y encontrarse con Dios, pero no lo busca cara a cara, le rehúye la mirada y prefiere darle culto y reconocimiento a una piedra, a un dije, a un símbolo, a una medalla, a una muerta, a un muerto, como decíamos ahora, o a cualquier religioso de medio pelo que se vista así, que se vista asá, que se crea aquello, que se crea lo otro, y que hable así, que hable asá. Pero el Señor observa. Amados, allí en el 2:16-17 de Génesis 2, el Señor le entrega la teología al hombre. Miren que le dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, yo lo hice todo. Le revela quién es Dios. No es Zeus, ni un dios del Olimpo, ni uno de los del Imperio Romano, el dios de la fertilidad o el César Dios, ni el religioso Dios. No, el creador de los cielos y la tierra, de todo árbol, es Jehová Dios, punto. Él es el bueno, Él es el abundante. Allí se ve que le entrega esa verdad teológica. Él no es una fuerza etérea, ni una imagen salida de las manos de un hombre, como dice el profeta Jeremías. No, ni tampoco, ni también como lo dice y lo descalifica el Salmo 115. Él no es imágenes, dice el Salmo 115. Para nada, Él no es ídolo, ni estatua, ni figura de hombre. No, Él es Dios que ni los cielos lo pueden contener. Él hizo todo árbol, todo huerto y todo principio de fruta, verdura y todo principio de vida. Hizo el agua y hizo el oxígeno que respiramos. Allí revela y acaba con la idolatría, la hechicería, el esoterismo. Todo esto, aquí está la teología entregada, entronizada en el alma, en la médula del hombre.
De todo árbol del huerto podrás comer. Yo lo hice todo. La vida me pertenece. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, yo pongo parámetros, pongo leyes, pongo limitantes. Dios es abundante y suficiente. Dios es bueno y proveedor total. Dios es sustentador de la vida. Todo eso está allí. Pero Dios traza normas, traza parámetros. Dios es legislador. Es abundante, pero Él es dador de la jurisprudencia. No comerás de todo árbol. Hay leyes que debemos respetar, trazadas por Él. No podemos hacer lo que nos plazca. Aquí le revela al varón que Dios traza una jurisprudencia que hay que respetar, acatar, cuidar y cumplir. Él pone leyes como en cualquier actividad humana, como en las leyes del tránsito vehicular en una ciudad. Hay flechas a la izquierda, a la derecha, no seguir adelante, parar, detenerse, frenar, seguir, andar a determinada velocidad. Si no se cumple eso trazado por una mente inteligente y bien intencionada, como es la de Dios, en este caso, las de las autoridades de tránsito municipal, si no se cumple eso, hay choques, hay muerte, hay daño a sí mismo y a otros y a terceros. Por ello pone leyes, le revela en la teología al hombre que es necesario para preservar la vida en el planeta Tierra, aceptar y acatar las leyes trazadas por las autoridades. La teología nos enseña entonces, la teología dada por Dios al varón en Génesis 2, 16 y 17, que es bueno, abundante, pero limitante. Y luego sigue diciendo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Sí, hermanos, Él castiga. Dios es misericordioso. Más adelante lo demuestra. Hasta la última gota de su sangre. Entrega todo, con los cumplidos, con los sujetos, con los obedientes, con los sometidos, con los respetuosos. Pero es implacable y hasta mortal con los rebeldes, con los necios, con los que estorban, con los miembros del cuerpo que se vuelven cáncer. Él los corta, Él no juega, no permite que todo se dañe por dos o tres. Él rompe. Es bueno pero no tonto, es misericordioso pero no alcahueta, es proveedor pero no malvado. Así que Él es bueno pero mata. El día que coma de Él se muere. Los rebeldes deben morir, dice el Señor. Esa teología se la entrega al varón y él es el único que la puede entender y en términos prácticos vivenciar y aplicar. Le fue dado ese carácter, le fue dado esa visión, ese entendimiento y esa capacidad de enseñanza. Enseñar estas cosas, la teología se la entrega al varón. Desafortunadamente, en vez de dedicarse a aplicar esto para reflejar a Jehová Dios, que es así, claro y bondadoso, legislador y justiciero, correcto, límpido, en vez de hacer esto en el nombre del Padre para su gloria, cuando cae, entonces comienza a buscar otros dioses y empieza a darle gloria, honra, alabanza, reconocimiento e invocación a un montón de fuerzas, de chakras y de mantras y de palabras y de dioses y de diosas traídos de los cabellos que el diablo aprovecha para convertirlos en canales
demoníacos. Y ahí llegó la guerra y la destrucción y la maldición. El hombre crea religiones para quitarle al Dios único, a Jehová Dios, la gloria, la honra y la alabanza y la obediencia. Por ello comienza a crear montones de religiones. Y ahí es donde aparecen los chamanes y los brujos, las brujas y los ministros de toda orden y de toda índole. Aparecen, hermanos, ciertamente las desviaciones de esta verdad portentosa, gloriosa, sideral. Dios le entrega al varón esta teología y lo convierte, aplicado en el mundo cristiano, en pastor, el único pastor. El pastor es el varón. No hay un solo renglón en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, en el cual Dios llame a ser pastor, cabeza, sacerdote a una mujer. Tal vez profetiza, que profetiza no tiene nada que ver con sacerdote, pastor o anciano de la iglesia, director, enseñador y maestro en autoridad máxima, obispado. La mujer puede profetizar, es decir, como Juan el Bautista, hablar de Jesucristo. Ya es así, profetiza. Cuando una mujer comparte un versículo a un grupito de damas, cuando comparte el mensaje de su salvación, se lo lee a otra persona, es una profetisa. Y dice, aquí en la Biblia dice esto, aquello o lo otro, es una profetisa. Y un hombre también es un profeta. Como dijo Jesús de Juan el Bautista, he ahí el máximo profeta, porque únicamente habla de mí. Todos los mensajes de Juan el Bautista fueron a hablar de Jesús. Eso es ser profeta. Pero de ahí a sacerdote, nunca. Los sacerdotes, todos de la tribu de Leví, eran hombres. Los profetas, todos hombres. Los profetas en términos mayúsculos de autoridad en el pueblo. Los 4 mayores, los 12 menores. Los reyes, todos como máxima autoridad. 20 del reino del sur o de Judea, 20 del reino del norte o samaritanos, Galilea, fueron varones. Solo una mujer llamada por Dios usurpadora y maldita, porque usurpó, porque ella no era llamada a ser reina, y robó y murió matada, dice la palabra, como una maldita, lamida por los perros. Entonces Dios es congruente. Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, los 4 mayores profetas, los 12 menores, los reyes y los sacerdotes. Por allá alguien oportunista dice, y Débora, pues Débora no fue autoridad. Ella compartía algunas verdades de la palabra y por eso la gente venía y hacía lo que ella decía. Pero cuando el Señor determinó la victoria y la autoridad, hizo a un lado a Débora y dijo, Débora, tú no, llame a Barak. Y le tocó a Débora ir a llamar a Barak, un supuesto don nadie, y entregarle la autoridad. Y en Hebreos capítulo 11, en la galería de los grandes paladines de la fe, instrumentos de Dios, no aparece Débora, aparece Barak. La Biblia es congruente, íntegra. Y en el Nuevo Testamento Jesús aparece con los 12 apóstoles varones. Y el apóstol Pablo dice que para ser sacerdote, obispo, es decir, anciano o pastor dentro de la iglesia cristiana, tiene que ser un varón. Y al final, los últimos que terminarán predicando en el mundo serán 144,000 varones judíos. Inclusive dice que no se habrán contaminado con mujer. La Biblia de tapa a tapa dice que la autoridad espiritual, como lo dijo desde Génesis 2, 15 y 16 y 17, es para un varón. Cuando hay una iglesia donde se dice el término pastora, allí hay herejía y blasfemia. Allí Dios no puede estar. Dios no se contradice a sí mismo.
La autoridad en la Trinidad es Jehová Dios. El Espíritu se pliega a Jehová y se pliega a Jesús. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, dice el Señor acerca del Espíritu Santo, con todo lo poderoso que es. Hay un orden, hermanos, aquí desde Génesis 2, 16, 17. El Señor le hace responsable al varón, al hombre, responsable de la dirección espiritual de sí mismo como único buscador y adorador de Jehová Dios, responsable de la dirección espiritual de su familia, responsable de la dirección espiritual de su pueblo en el Antiguo Testamento en Israel y en el Nuevo en la iglesia. Amados, adorador del Dios vivo. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos viviendo días aciagos donde el hombre ha entregado la corona de la adoración a la mujer, y lo que está sucediendo producto de ese desafuero, de esa horrenda tergiversación, es la destrucción de la tierra y la ira de Dios, permitiendo que hasta la naturaleza se vuelva enemigo y mate al ser humano. Padre, permítenos ser parte de ese remanente, de ese pequeño puñado que restauramos y respetamos su palabra y su determinación. Permítenos, Padre, levantar al varón como sacerdote, como adorador, como gestor del área espiritual en la familia y en la sociedad, en la iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos el ejemplo y llamarnos a servirte. Gracias por la ayuda de la mujer para adorarte, pero no para dirigir ni gobernar. Su ayuda es definitiva, es clave, es fundamental en la iglesia. Su ministerio de niños y de damas es sustentatoria de todo el esquema eclesial. Permítelos a los varones ser pastores dignos, limpios y sabios, que cumplan este llamado de acuerdo al diseño, que cumplan este propósito en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.